Ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Creo ayer fue o estabas hablando de cuando estudiar un seguidor, algo así, dijiste, ¿qué significa esto? O sea, no lo entendí. No te escuché bien la pregunta porque se te corta un poquito. Ay, es que mi internet está muy, bueno, te pregunté que te escuché, no sé si ayer o antier, que dijiste que cuando un estudiante o seguidor está maduro, y no sé qué significa, ¿me lo podrías decir? Maduro es prácticamente un buscador que ya no está interesado en los objetos del mundo. No como ah, algo que le va a dar paz. Ah, Simplemente como algo que le va a satisfacer una necesidad o un mínimo de entretenimiento o algo. Esa ok. persona, un buscador maduro, es aquel que sabe que todo fenómeno es temporal, sabe de la impertinencia de las experiencias a través de los sentidos. Yo puedo, no sé, comerme la comida más rica por cuánto tiempo dura el sabor de la comida en el paladar. ¿Ah? Yo puedo escuchar música por cuánto tiempo dura la música. ¿Me sigues? Yo puedo tener lo que se considera la experiencia de las experiencias, lo que la gente considera el placer de los placeres, el acto sexual. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Me sigues? Sí, El dinero, ¿cuánto tiempo dura? Las amistades, ¿cuánto tiempo duran? El ujú, cuerpo, ¿cuánto tiempo dura? Se da cuenta de que todo aparece y desaparece y de una u otra forma empieza a perder interés por el mundo. No, no quiere decir que no sea responsable, sino que sí, sabe que del mundo consigue algo que sea siempre temporal. Ese buscador está buscando paz permanente. Yo quiero algo que sea permanente. ¿Sí? Felicidad permanente, paz permanente. ¿Mm? ujú, Esa mente se queda quieta muy rápido, sí, porque no está pensando prácticamente en nada. Esa mente puede dirigirse hacia su fuente muy rápido, muy fácil. ok. Eso se llama los buscadores carbón. Sí, ¿Eh? Hay un buscador que es como, como la pólvora, ¿sí? Una chispita y prende. ¿Mm? ujú, Hay buscadores que son como el carbón. Si el carbón lo acercas un ratico al fuego y prende. Hay buscadores que son como la madera. Tienes que cortar el árbol, luego cortar ese árbol en trozos pequeños, luego tienes que remover la corteza, tienes que pegarlo, sí, tienes que ponerlo a secar y luego cuando lo aproximas al fuego prende. ¿Sí? sí, Los buscadores pólvora son muy excepcionales. Esos ni siquiera necesitan de un gurú o un maestro, una guía, una orientación o nada. Despiertan solos. Un incidente en particular, ¡pam! Caso de Ramana Maharshi, el miedo a la muerte. ¿Mm? ujú, Y dijo, ok, voy a morir. ¿Sí? Ya no le tuvo el miedo a la muerte. Está bien, perdió el miedo a la muerte y dijo, ok, mi cuerpo lo están quemando, desapareció, pero todavía aquí estoy yo. Entonces, ¿quién soy yo? ¡Pam! El ego desapareció de una vez por todas, nunca más regresó. ujú. En la mayoría de los casos, desaparece temporalmente y vuelve a aparecer. Y hay que seguirlo sumergiendo en su fuente hasta que desaparezca por completo. Los Ujú, buscadores, los buscadores carbón son esos que ya están maduros. ¿Sí? ok. Lo acercas por un poco tiempo al fuego del conocimiento y prenden.
Los otros buscadores son los que están llevando prácticas espirituales, repitiendo mantras, cantos devocionales, haciendo servicio, leyendo escrituras, obras de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Van balanceando su mente, la van purificando un poco, ¿sí? Porque mientras llevan a cabo las prácticas espirituales no pueden pensar, tú no puedes pensar en dos cosas a la vez. Entonces están pensando en aquello que simbólicamente representa su propia realidad o haciendo cosas por y para aquello, ¿sí? Que simbólicamente representa su realidad. Llámese servicio, obras de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una mente que esté demasiado contaminada, una mente que tenga demasiados deseos, ideas preconcebidas, es muy difícil llevar al interior. Ahora bien, cualquier persona que tome la firme determinación de acabar con el ego, pues puede comenzar con la indagación. Va a pasar trabajo seguramente. ¿Mm? Porque la autoindagación hace lo que todas las demás prácticas espirituales juntas hacen. Si yo sumerjo la mente en su lugar de origen, la mente se va con todo su contenido. ¿Mm? El yo se va con lo mío, lo que yo quiero, lo que yo no quiero, lo que pienso. ¿Me sigues? Y cada vez que se funde su fuente, la fuente misma disuelve su contenido. Como el contenido no está disuelto por completo, entonces esa mente regresa. Y hay que seguirla sumergiendo hasta que no regrese más, es decir, hasta que la idea yo soy el cuerpo desaparezca. Cuando se va esa idea, se van todas las demás ideas. Cuando desaparezca ese concepto, esa creencia, se van todos los conceptos, todas las creencias. Otra pregunta que tengo también es, ahorita me vino, es idea preconcebida, yo creo. Sí, sí, porque pienso que como no tengo mucho conocimiento, casi no he leído de esto. Entonces, sí, como que voy atrás de todo, ¿sí me entiendes? Porque no tengo conocimiento intelectual de esto, pues. Por ejemplo, no sé mucho de Ramana, no sé palabras que se usan ni nada de esto. Siento como que voy atrás de los demás, ¿sí me entiendes? Claro, yo te tengo por Facebook, ¿verdad? Y por WhatsApp. Mm, sí, Ok, entonces ya te voy a enviar a ver, Gaby, déjame buscarte por Facebook y ya te envío el libro con los conceptos básicos, ¿verdad? ujú. Gaby. Oh, oh, que me cambió el idioma hasta ahí. ¿Cómo te tengo por Facebook? Creo que estoy como Gabriela Esser o Esser Gabriela. Ah, Gabriela. Esser. Ese, ok. Ya te mando Ujú. el libro con los conceptos básicos Ok, y te lo envío en español. ok, gracias. Y ahí lo tienes. Ok. Es muy simple, es muy simple. Hay una realidad. El concepto principal, llámalo realidad absoluta, llámalo realidad, llámalo el ser, la fuente de todo. ¿Ok? Esa fuente no tiene nombre, no tiene forma, no tiene características, no tiene cualidades, no tiene atributos, no tiene causa. O sea, no hay nadie que lo cause. ¿Mm? Ujú. Es permanente, no está sujeto a cambio, no sufre modificaciones, por ende es inafectado. Esa es nuestra realidad sin nombre, sin forma. ¿Mm? Y es aquello que ve la ilusión. Dentro de esa realidad hay una energía. Esa energía es la responsable de la aparición de la materia. La energía es materia. ¿Mm?
Ujú. Suponte que esta es la energía en estado prístino, ¿ok? En su vibración o su frecuencia más alta. ¿Mm? Entonces, de allí, en esta energía existen infinita cantidad de posibilidades. Aquí todo es posible. Todo lo que es posible e imposible está acá, Ok. ¿ok? En estado latente o potencial, no manifiesto. Entonces, Sí. un poquito de esa energía, la velocidad baja, ¿ok? Y es tan baja que pareciera que fuera material, lo que se conoce como realidad objetiva. Eso es lo que se llama manifestación o mundo. Es decir, esas posibilidades que estaban allí ya en estado latente o potencial, ahora están aquí manifiestas como el universo. ¿Mm? Es decir, que el universo y esa energía son una y la misma cosa. ¿Me sigues? Es la misma. ¿Sí me sigues? ¿Aló? ¿Me oyes? No sé si me oyes. ¿Sí me oyes? Sí. Ok. Ahora, toma en cuenta el cuerpo humano. Lo primero que se crea es el corazón físico y luego el resto del cuerpo crece. Cuando ese cuerpecito está, digamos, maduro, que el cerebro ya está listo para recibir la luz del absoluto a través de la energía, aparece la conciencia. Ahora hay conciencia de cuerpo. ¿Mm? Esa conciencia se refleja como yo soy, como un sentido de ser, una conciencia de ser. ¿Me sigues? No te alcancé a oír porque yo creo que mi internet está como muy, Está está cortando. muy, está muy lento. Sí. ¿Dónde te quedaste? No, la conexión es muy pobre. No sé si me oyes. No, creo que estás congelada. Se le cayó. Bueno, ya tiene
Se te cayó señor Cruz. Buenas noches. Mire, quisiera hacer una pregunta Pero, de el pensamiento que dice que es práctico, el pensamiento analítico. Hay otro tipo de pensamiento que es del ego. Todo pensamiento proviene del ego. no. No hay pensamiento que venga del ego. El ego viene de la fuente. El ego no piensa, el ego es un pensamiento. Entonces, ¿por qué pensamos pensamientos negativos? ¿Quiénes lo piensan? El cuerpo no piensa. El cuerpo es el receptor de los pensamientos. Pero ¿por qué tenemos entonces pensamientos negativos? Por el ego. Entonces el ego es el que lo piensa. No. Entonces entonces ¿quién lo piensa? No hay nadie que piense. Todos los pensamientos, con ego o sin ego, surgen de la misma fuente como todo lo demás. El ego es identificación con el cuerpo. Eso es todo. Ni siquiera hay uno que se identifique con el otro, porque eso implicaría creer que habían dos antes de que la idea de dualidad apareciera. Entonces, ¿por qué pienso lo que no quiero pensar? Pero ¿quién es el que quiere y el que no quiere? No sé si entiende la pregunta. ¿Quién es el que piensa? Aparentemente la mente. Si yo busco la mente o lo busco su lugar de origen, la mente desaparece y uno sabe que es un pensamiento. Un pensamiento no piensa. Uno podría decir que surge de la conciencia, ok, pero la conciencia surge de la energía surge del absoluto. Es decir, que el cuerpo es energía, la conciencia es energía y los pensamientos son formas de energía. Todo eso es colectivamente energía. Y la Pero ¿qué fuente de tanto, todo... qué tanto tenemos control de la energía? Absolutamente nada. Absolutamente ninguno. Pero entonces sí hay pensamientos analíticos que nos sirven para buscar un trabajo. Sí, pero todas las preguntas surgen de la idea de que yo soy el cuerpo y que el cuerpo tiene un pensamiento analítico, un pensamiento egoico, un pensamiento práctico, etcétera, etcétera, etcétera. Como que no. Entonces los pensamientos, cualquier pensamiento, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar los pensamientos
prácticos con los pensamientos que son negativos, que no nos sirven. Se puede estar pensando, yo voy a hacer un negocio, pues voy a traer peras y las voy a vender en Venezuela. Ninguno. Ese pensamiento surge y aparece en la conciencia. O sea, y los pensamientos negativos. Todos los pensamientos, llámense positivos, negativos, egoicos o libres de ego, surgen de la fuente. Debido a que los pensamientos surgen de algún lugar, dijo Ramana Maharshi, se cree que ese lugar es la mente, que hay un ente o un órgano llamado mente que está en el cerebro, en el cuerpo. No es un órgano, se refleja en el cerebro. Científicamente comprobado, se colocó a una persona dentro de un túnel, se le pusieron unos medidores de frecuencia en el cerebro, ¿ok? Y se le hicieron unas preguntas muy simples, como chocolate o mantecado, Nueva York o China, azul o amarillo, esto lo otro. Y 7 segundos, creo, antes de que la persona tomara la decisión, ya la persona podía medir el impulso electromagnético antes de que se interpretara en el cerebro y la persona dijera esto o esto. ¿Sí? O sea que el cuerpo no tiene... Digamos, usted no tiene pensamientos que no le gustan, que son suyos. No son de nadie. Pero sí tiene pensamientos que no le gustan. Claro, porque piensa que es el pensador. Porque piensa que es el pensador. Claro, la identificación con el cuerpo, la idea yo soy el cuerpo, hace que yo piense que los pensamientos son míos. Cuando aparece el yo, esto es mío. Y nada de esto es mío. Esto simplemente es, ni siquiera es del absoluto, es el absoluto. El ego lo manifestó el absoluto y lo disuelve el absoluto. Inclusive el deseo por la liberación es por la voluntad del absoluto. La indagación es por el absoluto. El ¿No? yo es el ego y también viene siendo el absoluto. Si no Yo, lo ves, si no lo ves como si tú no ves a la mente como separada del absoluto, ya no la puedes llamar mente, es el absoluto. Siempre fue el absoluto, siempre es el absoluto. Incluso este diálogo, tal cual y como es una manifestación del absoluto en la conciencia. pero sí diferencia los pensamientos que no quiere y deja pasar los que sí quiere, que sean, que sean, que sean llevados a cabo. Tiene un discernimiento, o sea, hace No, una diferencia, ¿no? no. Todo eso es la proyección de lo que uno hace sobre el absoluto. Es una proyección de la mente sobre el absoluto, como la mente piensa que es la que discrimina entre esto y lo otro, hacer esto y lo otro, superimpone esa limitación, esa idea sobre el absoluto. Y eso también es voluntad del absoluto. No se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios, cierto. La Biblia creo que lo dice por ahí. Sí. No se puede decir que estos pensamientos y estas acciones surgen de esta fuente y estos pensamientos y estos pensamientos y estas acciones surgen de otra fuente. Aún así, surge la pregunta, bueno, ¿y cuál es la fuente de esta fuente y la fuente de esta otra fuente? Y todo señala a la existencia de una fuente única de donde todo surge. Sí, va a la fuente única, pero estamos en la dualidad, o sea que hay malo y bueno. Remueva el sentido de dualidad, erradicando el yo,
que es la raíz de la dualidad, y ya no surge la pregunta. Y no hay nada ni malo ni bueno. Inclusive decir que hay una conciencia que se identifica con el cuerpo, de nuevo, implica creer que habían dos, uno que se identifique con el otro, antes de que la idea de los dos, de la dualidad, apareciera. La conciencia surge y a lo que surge la conciencia surge la mente. Pero si no hubiera la dualidad, no existiría el mundo. No, la dualidad como tal no existe. Cuando se dice, lo que acabo de decir está basado en una mala interpretación de los textos o las enseñanzas. Se dice que la mente crea el mundo. ¿Mm? Y la mente no crea nada. La mente es parte de la creación. Cuando aparece el yo, aparece el mundo. Es decir, un mundo quiere decir una entidad separada, ¿sí? Independiente, autónoma, ¿sí? Que pareciera que existiera parte de una fuente, de su fuente. ¿Sí me sigue? Sí, sí, poquito. Esto no dice yo soy el mundo. Ujú. Esto es. ¿Mm? Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo pareciera que fuera un sujeto. ¿Mm? Y percibe al mundo como si fuera separado de sí. Sujeto, objeto. Ese Y mundo ese mundo es mental, es un pensamiento, es conceptual, no esto. identificar es hacer conocido. O sea, la diferenciación es lo que hace el ego, diferenciar, porque es lo que hace el ego. Sí. Primero aparece quién? Yo, la primera persona del singular, ¿verdad? Ujú. Cuando aparece el yo, aparece quién después, tú. ¿Mm? Sí. Dos, yo y tú. Y luego, yo estoy aquí y tú estás allá. Somos dos entidades separadas. Ujú. Y yo soy diferente de ti. ¿Sí? Somos dos entidades diferentes, diferenciación. Luego, yo soy independiente de ti, yo no te necesito, tú por tu lado y yo por el mío. Sentido de independencia. Y luego comienzan los juicios de valor. Yo soy mejor que tú o soy peor que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy el bueno y tú eres el malo, o yo soy el malo y tú eres el bueno. Sin el yo no hay dualidad, ni separación, ni diferenciación, ni independencia, ni ideas del bien y el mal. Y por lo tanto no hay pensamiento analítico. Cuando la mente Si uno, cuando la mente está sumergida en su fuente, no. La capacidad de pensar no desaparece porque el ego desaparezca. La forma de pensar cambia. Lo que queda es una mente netamente práctica, pragmática, ¿sí? Y altruista. Las acciones que le siguen a los pensamientos, que no son siempre necesarias, que una acción sea la continuación de un pensamiento. ¿Por qué? Porque para caminar no tengo que pensar. ¿Mm? se practica en un nivel Esa- esa- de, esa- esas acciones son altruistas, porque no hay nadie que espere nada a cambio de la acción que surgió de un pensamiento o que fue motivada por un pensamiento. Es decir, es completamente incondicional.
Es la acción por la acción misma. Y esa acción está libre de la idea de bien, ya no es ni buena ni mala, simplemente es. Ciertas formas de condicionamiento inofensivas puede que permanezcan. La forma de caminar, la forma de vestir, la forma de comer, ciertos hábitos alimenticios, ciertas formas de entretenimiento, etcétera, etcétera. Es completamente inofensivo. Ese condicionamiento también puede ser para, para un- uno, para las ideas que no quiera uno. No, y simplemente me gusta vestir blue jeans con flanela y una correa de cuero y sandalias flip-flop, por ejemplo. O no sé, un helado de chocolate, o no sé, una Coca-Cola, o no sé, cualquier cosa. Ir a la playa, o caminar por la montaña, o escuchar música, o bailar, o pintar, o cantar, o hacer deporte, ¿me sigue? Eso Es es como, completamente. es como tener un punto de vista cuando uno opera con el ego. Tiene Sí, uno un punto de es, vista. ese punto de vista forzosamente depende de una idea preconcebida. O sea que cuando uno está en el estado iluminado no tiene todos los puntos de vista o no tiene puntos de vista. No hay punto de vista porque no hay dos, uno que tenga un punto de vista cerca del otro. O no hay punto de vista. Nada más fluye a donde sea, a donde va, Mm. a donde diga el fluir de la vida. Pero no hay el cuerpo, el cuerpo no es una entidad individual que fluye. El cuerpo es el universo entero, es la manifestación entera. El ego es el que hace creer que el cuerpo es una entidad independiente, individual, separada del resto y de su fuente, diferente de todos, diferente de su fuente, independiente de su fuente. ¿Mm? Lo que fluye es el absoluto. Correcto. Entonces, dejarse uno fluir por el absoluto. No, pero ¿quién se va a dejar fluir? Hay el fluir, pero no hay quien se deje fluir o no se deje fluir. ¿Sí? El yo es ¿No? el experimentador del fluir. Yo me dejo fluir. Sin decir yo, nada más fluyo solamente en la vida, pero yo no fluyo. La vida fluye y ya. Sí, la manifestación, el cuerpo humano está sujeto a las leyes naturales. Ujú. El cuerpo humano es la ley natural, porque no se puede separar el cuerpo de las leyes que lo rigen. Todos los cuerpos se despiertan, llevan a cabo su tarea, descansan y otra vez a dormir. Ujú. ¿Mm? Sí, aquello que hace que el sol brille, que la lluvia caiga, que los ríos fluyan, ¿mm? Es aquello que hace que este cuerpo se mueva de una u otra manera. Digamos, es un vacío que mueve a la energía, Exactamente, porque si está vacío y hay una energía, en el vacío se mueve. exacto, exacto. El cuerpo es
El universo es energía en movimiento. Muy Digamos un lento. estático, la nada, el vacío. Es más allá de lo estático. El vacío ni se mueve ni se deja de mover, ni está activo ni estático. Simplemente es. No se le puede dar un atributo o un calificativo como no estático. Sí, como una palabra, no, lo sé, lo sé. Mm. Inclusive el ego aparece. El ego es parte acuérdense, del mecanismo de supervivencia del ser humano. Pero autóctono, Mm. o sea, primario. Sí, el gato tiene que diferenciar su especie de la otra. ¿Mm? Para que pueda reconocer el perro como diferente y como enemigo. O como predador. ¿Me sigues? ¿Cómo qué, Fred? ¿Cómo dijo? Como predador. Ajá. La sardina le corre al tiburón y al delfín y a la ballena porque se lo come. O sea, Ujú. todo eso, todo el universo es un programa electroquímico perfecto. O sea, en el ego del ser humano, y ese mecanismo, eso es lo que rige a la naturaleza. El ego en el ser humano es el que produce un desequilibrio en la naturaleza. Digamos, es usted ahora hablando consigo mismo. Sí, se podría decir. Por eso, una y otra vez, insisto, se dan unos conceptos que son muy básicos y son muy poquitos, muy simples. Inseparable del absoluto está la energía, que es la responsable de la aparición de la manifestación. ¿Mm? Ujú. Después que se crea el cuerpo, la misma energía que creó el cuerpo, no lo creó, es el cuerpo. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí. Como la persona no entiende sino en términos duales, hay que explicarle en términos duales. Entonces, esa energía manifestó al cuerpo. Luego manifestó la conciencia en el cuerpo. La conciencia en el cuerpo se manifiesta como el yo soy, el sentido de ser. Luego surge la identificación con el cuerpo, el pensamiento yo soy el cuerpo y a eso se le llama mente, ego, individuo, etc. ¿Mm? Todo eso es una manifestación de esa energía inseparable del absoluto por la voluntad del absoluto. Si no hubiera comunicación dual, no habría comunicación. Correcto. Hasta una planta desarrolla espinas, ¿sí? Para protegerse de predadores, de que se la coman, ¿sí? Para no extinguirse, para no desaparecer. Entonces, ese mecanismo de supervivencia, ¿sí? Contiene de una u otra forma violencia. Aquí todos están corriendo detrás de alguien para comerse a alguien, o todos están corriéndole a alguien
para que no se lo coman. O plantas desarrollándose, ¿sí? Un mecanismo de defensa como un mecanismo como todos han desarrollado mecanismos de supervivencia. Es un mundo salvaje. Que yo sepa, no hay nada romántico en la vida. La vida no tiene nada de romántico. La luna llena, ay, romántico. Nada de eso. Todo eso es muy lindo, pero la luna tiene un impacto en el cuerpo humano, pero es meramente físico. Y mental también, pero no romántico. Cuando en India dicen, cuando la luna está llena, se desatan los locos. El hombre lobo. Llámalo como quiera. Entonces el absoluto, para mantener un equilibrio dentro de su propia manifestación, entonces agarra un ego, ni siquiera es ni por mérito ni nada, todo eso son historias para que la gente se entretenga mientras tanto, son burbujitas que el absoluto simplemente hace pop, 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 y eso produce un impacto en el entorno y mantiene un equilibrio en la naturaleza. Si no llego con una persona, el impacto, la mera presencia de esa persona produce un impacto en el entorno que nadie tiene la más mínima idea de su magnitud. Si alguien te dice que sumergas a la fuente en su lugar de origen, esa acción es condicionada, ¿sí? ¿Cómo es eso, perdón? Si alguien te dice que hagas la indagación, estás condicionado, o sea, no es por tu propia voluntad, sino estás siguiendo la orden, por decirlo de una manera o de otra. Del absoluto. Claro, es el absoluto que usa la mente para erradicar el ego en el otro. Cuando no hay ego en el otro, en el que habla de esto, esa palabra carga una energía extraordinaria, que es la que realmente produce un impacto en el otro y no la palabra. Por eso es bueno hacerlo en persona, ¿verdad? O por acá también. Ujú. La tecnología es capaz de transmitir, absorber esa vibración y llevarla a cualquier parte del mundo. Digamos que estamos usted y yo solos sin decir una palabra. Yo puedo captarlo a usted.
Bueno, pero ¿quién soy yo sino tú mismo? Si te quedas en una palabra, te captas a ti mismo como el absoluto. Tan simple así. Sí. Entonces usted puede sentir la energía de la gente. Es es lo mismo que soy. Se siente, pero no como la de alguien. Simplemente se siente. Y no se siente como separada ni unida a lo que uno es. Es lo que uno es. Digamos, si uno está cerca de alguien iluminado, como digamos su esposa, ya consiguió el estado suyo por estar cerca de usted. No necesariamente. Todo depende de las estructuras mentales de esa persona. Para que hay unas reacciones, pues definitivamente sí. Pero todavía la reaccionaria no ha desaparecido, que yo sepa. Por lo tanto, uno tiene más control de las situaciones. No, la iluminación quiere decir que no hay control sobre nada. Dejarse ir al absoluto. No, uno es el absoluto. Uno deja de ir la idea de que uno es el absoluto o de que uno es otra cosa que no sea el absoluto. Ya, un segundo, señor Cruz. Sí, cómo no. Aquí estoy de regreso. Sí, entonces tiene mucho que ver la semántica, o sea, la definición de las palabras, No, lo que uno piensa de es que es. lo que se entiende. Sí. Yo puedo utilizar la palabra, puedo utilizar la semántica de diferentes maneras. Puedo usar la palabra absoluto, el ser, la realidad, Dios, la existencia, lo que sea. No es la semántica, es como yo interpreto la semántica y se entiendo a lo que esa semántica, a lo que esa palabra se refiere.
Cuando usted dice yo, que eso a lo que se refiere, no piensa en qué es el ego, el que dice yo. El ego no dice yo, el ego es el pensamiento yo, es lo que quiero decir. Ujú. La mente es el pensamiento yo. Es decir, yo soy el cuerpo. Está muy arraigado eso en creer el yo, ¿no? Está muy arraigado en las ideas, en el Depende, pensamiento. varía de persona en persona. Pues bueno, le agradezco mucho y creo No, que voy a, me parece que estoy haciendo tres cosas a la vez. ¿por qué? Porque esa es la que hay. Pues, Cuando usted se acuesta a dormir, ¿puede dormirse de manera consciente o tiene que esperar que se duerma? tengo que esperar a dormir. Y cuando usted se despierta conscientemente o se despierta de manera espontánea? Pues las dos. Olvidemos, olvidemos de la alarma, ¿sí? Ajá, Es decir, que la conciencia surge de manera espontánea, ¿sí? Y desaparece de manera espontánea, ¿cierto? O sí. sea que la conciencia, ni siquiera la conciencia tiene el libre albedrío de aparecer y desaparecer. Cuando hay conciencia de cuerpo, no se hace un esfuerzo, ni se hace un esfuerzo para percibir a través de los sentidos, estar consciente a través de los sentidos, ¿cierto? Ujú, sí. Sucede de manera espontánea. ¿Y por qué quiere controlar los pensamientos? Porque surgen de manera espontánea. Sí, sí. Ujú. Es el absoluto por medio de la conciencia y la energía. Y esa energía entra en un ciclo destructivo. ¿Por qué? ¿Por qué en un ciclo destructivo? Porque destruye el sentido de existencia individual separada. Destruye el sentido de separación, la dualidad. Ujú. Pues más de esa energía que se manifieste o lo Esa que misma, se tenga que manifestar. esa misma energía que manifestó el mundo, manifestó la conciencia, ¿sí? Manifestó el ego, lo sostuvo por un tiempo y lo destruye, al igual que la materia. Más que lo destruir, lo transforma. Igualmente la forma de pensar. Se transforma la materia y transforma el comportamiento de la mente.
Sí, rendirse. Rendirse. Si hubieran quien que se rindiera. Sí, rendirse sin que haya quien. Rendición. ¿Ah? Es la rendición de la idea de existencia individual, independiente, separada de una fuente de donde surgió esa idea de existencia individual, ¿sí? Separada. Sí, lo veo, lo veo. Ver a la mente hace obvio de que la mente, primero que la mente es un manojo de pensamientos. Ujú. Y se hace obvio que para que haya pensamientos hay conciencia, se vea la conciencia. Y se hace obvio que lo que uno es aquello que ve. A la energía, a la materia, a la conciencia y a la mente. Si uno ve la energía en momentos puede ser molesta. Puede tomar cualquier forma. Digamos, por tratar de dormirse y no poder dormirse, hay una energía ahí. No, el Es, poder dormirse no es el problema. El problema el problema aparentemente es el conflicto entre no poder dormirse y querer dormirse. ese conflicto sí produce un malestar, ¿no? Claro. Todo conflicto produce malestar. Conflicto, resistencia. Entonces, la vida es un conflicto. No. El conflicto está basado en la idea preconcebida que contradice cómo la vida debería ser. Ujú. A un segundo. Sí.
César, pues muchas gracias. A la hora, sí. Creo que voy a ver muchas veces este video. Es muy simple, sí, es muy simple. Uno tiene que simplemente olvidar todo lo que sabe, todo lo que leyó y todo lo que uno quiere y lo que no quiere, al menos temporalmente. Si el yo se queda sin lo que quiere como mío, lo que tiene como mío, desea conocimiento, lo que sea, ese yo simplemente se disuelve, ¿sí? Dice, uno quiere como una casa, tener un hogar Sí, donde pero vivir. eso lo acabo de decir, aunque sea por un momento, para que Ujú. por lo menos tenga un atisbo. El conocimiento directo de la totalidad, del absoluto en su totalidad. Ujú. Como la forma y la sin forma, ¿sí? Como la ilusión y la realidad. Muchas gracias, César. Dejo pasar a la otra persona. A las órdenes. I'm coming, I'm coming. How are you guys? Fine, Hmm? fine. More or less fine, but we had some nasty fever. So it's getting better slowly, like that. How about you? I'm good. Yeah. Quite busy during the day. Yeah. Sorry? Quite busy during the day. Yeah. A lot of fixing in the house. Sorry? So we are fixing, a lot of fixing in the house. So I am working as a plumber, carpenter, driver, cleaner, Yeah. father, husband, friend, brother, uncle. It's a lot of people. Yeah. So It's, I don't know if you can understand my question, but if we're thinking about inquiry, then always you're talking a lot about pay attention to that I, sense of I. But sometimes it's like we're not really, we feel simply don't pay attention to anything. Just to kind of be without paying attention to anything at all, or we have to strongly focus I. Huh? no, you are still conscious of the surrounding. Yeah. The attention goes in the I am consciousness of the surroundings, with or without thoughts.
Yeah. I am conscious of the world. I am conscious of the body. I am conscious of the mind. Yeah. Then the attention goes also to the I am consciousness. Normally we don't do. We are only conscious of the body, consciousness, also conscious of the mind, but never conscious of being. So consciousness can lose the identity with the body. So you can see what is even beyond consciousness, that which is aware of consciousness. Mhm. With or without thoughts, it doesn't matter. Then consciousness, which is beingness, the stuff thinking is being something, someone. And then you have the whole picture, the world, the body, maybe the mind, with the active beingness, the energy that manifested, all that, and that nameless, formless existence that is aware of all of it, from which nothing is separate nor united. It is that itself. Are you following? Yeah. Yeah. Who thinks I am the body? I am the one who thinks I am the body. So I am the source for the thought I. Yes. Mm. So the idea is to bring the attention to the places of the mind. From where these thoughts are coming from? From me. So I am the source. Yes. So the source of the mind is consciousness, right? Yeah. The source of consciousness is this undifferentiated energy, and the source of the undifferentiated energy is the ultimate reality. Beyond that, there is nothing. Mm. Yeah. The absolute energy, a little bit of it is manifested as the world, the body. Then that energy also manifests consciousness in the body. Now there is body consciousness. Mm. Yeah. Mm. I am, and then that's consciousness. When there is Yeah. consciousness, body consciousness. And then Yes. manifest also the mind. Yes. So the illusory power manifests the illusion. Whatever comes from an illusory power is illusory. It's identical with its source, Yes. right? Yeah. Mm. So the world, the mind, and consciousness are as illusory as the energy that manifested all that. Yes. Mm. The only reality is that which is aware of the illusion, Yeah. the illusoriness. Mm. Everything is right. We're still looking at this. Everything is what you say. It's clear to me, and still I'm not getting that clear piece. How can you get it if it is what you are?
No, I mean, it should be some complete perfect peace. Generally, Well, I'm peaceful. Generally, I'm peaceful. I'm fine about that. But it's Yeah, something people, you are mentally peaceful. That peace of mind is not yes. real. No, that's peace of mind is there. That's for sure. But how can we achieve that peace? Not peace of mind, peace. Can't be achieved. It is already there, right here, right now. So quiet mind is his mind. Yes, mind is mind, right? Yeah. That I can understand. When the mind collapses, there is only beingness. Yes. And when there is beingness alone, see, that silence reveals itself by itself to itself as oneself, which is aware of beingness. Yes. If there is no more identity, you can call that samadhi, right? Non-differentiation state. Yes. I am one with everything with me, blah, blah, blah. And still mind is not a lot, but some. That's mental peace, mental tranquility. See? What we call Yeah, peace, is the absence of disturbance. Yes. Anything to do more for that. Hmm? Anything to do more. Nothing to do. It will happen. The inquiry is not the doing. Yes. The inquiry brings the doer to Yes. its soul. Yeah. Yeah. There is not even an inquirer. Yeah. Because of the identity as the mind, then I am doing the inquiry and I am doing everything else. So the sense of doership is there. Yes. Yes. Yeah. Who thinks I am body? I don't have to raise the question. I just have that very subtle and yet Yeah. intense, passionate, if you wish, inquiry. The attention goes to the I amness. Yes. I amness loses identity with the body. And it becomes obvious that for I amness to be, there must be forcibly awareness of the I amness. Yes. And it becomes obvious that, well, who is aware of my own sense of self but myself? See? Yeah. That is this myself, right? Is our self as nameless and formless reality. See? And then it becomes obvious that consciousness or beingness is identical with existence, the absolute existence. Yeah. Without absolute existence, there can be consciousness. It's impossible. Yeah. Consciousness without existence, impossible. Existence without consciousness, pointless. Yeah. To be and not know that we are and not being aware of anything was the point. Yes. At least a cup of coffee. What is it? Cup of coffee. Or a chapati, whatever turns you on. A roti, I would say. With my
Naan, that's my favorite actually. None. Butter naan, that's my favorite. Butter naan, you can get it a lot. Maybe it's chicken tikka. Chicken tikka, yes. That is not here. It's okay. I'll go elsewhere. Then you have to go to UK for that. No, you can find it in Varkala. Yeah. Varkala, probably. yes. A nice naan make in the traditional oven when you stick the Yes, yes, dough on the wall of the oven. yeah. You remember everything. How can I forget India? Because then you have the whole picture. When the ego collapses, you have the whole picture. And there is something, so to speak, between the absolute as a realization, right? See? Between the absolute and consciousness, there is the undifferentiated energy, the unmanifest. Is that energy in its unmanifested state, potentiality, Mm, latency, whatever it is, infinite amount of possibility. Everything is possible there, but it's unmanifested, right? yes. Generally, as far as I know, when the absolute is realized, see, that energy releases itself. Mm, Because one can say that is that energy that thinks is the other. That energy thinks it's the other. Sorry? That energy thinks is the other when It's a, it manifests body identity. Remember, energy. From energy comes matter, but matter Yes. is energy. You have energy manifest and unmanifest. So the body is matter, yes. called inert matter, right? It's not self-aware. No. And then the same energy illumines the brain, Yes. so it manifests consciousness, Yes. right? Yes. And then it manifests the ego, the mind, the thought, Yeah. I am the subject, see, and the object. Then when the I amness, this beingness is free from identity, right? Then the absolute reveals itself together, Yes. the so-called arousal of Kundalini or Shakti, whatever it is. Right. So that energy is liberated, see? Or that energy liberates the ego sense. Because that energy, remember that energy is cyclic, right? Yeah. Brahma, Vishnu, Shiva, right? Yes. It creates the ego and matter. It creates Yeah. matter. It sustains Yeah. matter and Yes. destroys matter. But in reality, it doesn't destroy matter. It transforms matter into something else. Yes. Yes. So it also creates the ego, sustains the ego, and destroy the ego, or better to say, as matter, that it transforms the mind. Transform. Yes. The so-called mental transformation, right? Yes. So the way Yes. of thinking changes. It Yeah. is free from the ego sense. Yeah. So then you have the whole picture. You can have the whole picture in one shot, and you can see that all that what I'm going to mention, or what I just mentioned, is one and the same thing. It's an indivisible mass
of existence. The world, the body is the world, the Mm. mind, then the thought process, okay? Consciousness, energy, and its source, the source of all Mm. that. Yes, All, yes. Mhm. all that collectively, see, Mm. is absolute existence. See? Yes. Mm. This is now the absolute as it is, Mm. not only as a relative, not only as the absolute, but as the absolute and the relative. See, as illusion and reality. Mm. Correct me if I'm wrong, according to Hindu culture, Vedic culture, right? The Mahamaya is a byproduct of Shakti. Yeah. And if you listen to the story of Shiva, it was Parvati that created the individual self, right? Yes. Yes. And when the individual is face to face with his reality, it doesn't recognize reality. And see, when the individual is face to face with its source, it dies, right? Or it gets killed. And Parvati says, "You have killed your son." And say, "I have no son." That is your child. I have no son. You created that creature. Right? I just am. But I did it for you. So what can I do? So the process gets reverted. See, from matter, right? From objects to subject, right? Subject is I, right? From I to I amness. When I is when the object goes to the subject, object disappears. The subject remains. Then from the Yeah. subject, of course, the subject remains. What remains Yeah. is I amness, which is some sort of subjectivity. It's a very Yeah. sort of individuality, but Mm. it doesn't, Yeah. it doesn't feel to be a separate entity, right? No. No. This is called samadhi or non-differentiation, right? No. Yes. No. Why it comes to an end there. Yeah. Then the self reveals itself, see? By itself, not because anybody does anything. No. 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 Itself, not even to consciousness, to itself. Yes. It reveals itself by itself, to itself as oneself. Yes. Yes. It's not that the other, anything else is not other oneself, as nameless formless reality. Yes. Everything to oneself, Mm. as the illusion. Mm. And you call it illusion as soon as you Yeah. believe it's separate from reality. Otherwise, it's also reality. It means it's also the absolute. Yes. Therefore, again, this is the absolute realization. The absolute alone is. Yes. Yeah. Caesar, sometimes when we're talking, he will say like about devotion to higher power. Like, so we'll feel like that like there's us and a higher power who's taking care of us or something like that. We feel. Well, you fail because you still want to believe that there is a higher power, but I can do this and that by myself. This is done by me, but that is done by the higher power. But then that
No, what I was going to say is, if we're thinking in terms of us and a higher power, that's actually making one duality. But is that kind of, is it beneficial to keep that So feeling? they believe in the higher power. They solve the believer as the higher power. Sorry. They believe in the higher power. They surrender to the higher power. They solve. They believe that they believe in the higher power, surrender to the higher power, dissolve the one that surrenders. Dissolves. So it's beneficial to If keep. the universe is run by a higher intelligence, so I better forget about it, right? So you run this business, I have nothing to do, so I have no worries, I have no wishes, I have no desires, no intentions, nothing. Then the mind becomes still. Okay. Yes, that's right. Yeah. Yes. When the mind becomes still, it merges into its source. Yes. 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 It's good. If this is your life, then my life is also yours, so bugger that. All my fears, all my worries, all my preoccupations, all my expectations, right? All my wishes, all that goes Yeah. away. Yes. Even if I have wishes and likes and dislikes, I don't even mind. See, they're his. Yeah. So even your wishes for an ice cream is his. Yes. Because he's the ultimate recipient of everything. Yes. Because all this arose from that, by that, for that. You are just an excuse. So there can be a sense of experience. Yes. Mhm. So there can be the idea of the experience, that experiencing something, see, as separate from itself. I am experiencing the ice cream, right? The ice cream is in the tongue. So the tongue is not experiencing the absence. See, the tongue is experiencing. Yes. I have a pain in the finger, see? Yeah. The pain is in the body. So the body has to split into two. See, to be the subject and the object of its own Yeah. experience, sensations, one can say. Mm. Consciousness is the instrument by which the absolute. Oh, there is this thing here. Because it is an indivisible unit, it creates the illusion of subject and object, right? Yes. So it has to manifest some sort of illusory object experiencing the object that's separate from itself. Otherwise, nothing is that.
Quiet mind is basically consciousness. Quiet mind is consciousness, yes. Basically consciousness. Yeah, Because still they may believe that me is Caesar who has a quiet mind. So quietness is the absence of me, not the absence of mental activity. yeah, When the mind is quiet, this is why the insistence, see, quiet mind. yeah. Yes. Quiet mind leads to the mindless state. Mm. And then the mindless state, the thoughtless state, leads to what is beyond thoughtlessness. Yes. Mhm. Conscious thoughtless, the absolute simply is. The absolute doesn't know what is ignorant, this just doesn't know it. That's what Ramana said. See, non-differentiation state is a prerequisite, so to speak, to realize that which is beyond samadhi. So samadhi leads to the realization of that which is beyond samadhi. Mm. If you reach that state by effort, meaning by that inquiry, right? Or surrender. It is called Nirvikalpa Samadhi. Yeah, Nirvikalpa. And the effort ceases. See? There is no identity and there is no effort to remain without identity. That is Salvikalpa Samadhi. Yes, Right? yeah. Yeah. Both are temporary. They are Yes. because the ego comes back. Yeah. And the ego never comes back ever again. That's called Saha Samadhi. Yes. Give me 1 second, please. Sorry. Hmm? Uh, We can't hear. yeah, I know. Time is up. Yeah, yeah. There is just one more question. Yes. If you have a chance, then have a look at this conversation. No need to see the whole video. Just go
till the end. Uh, If you have chance, watch the recording of this video, our conversation only. Yeah, yeah. on YouTube. Yeah. Yeah. Okay. Okay, thank you. Thank you, Sisterji. Thank you. Thank you. Okay. Tell me some Nan by Fourier. Yes. Or come here and prepare some. One day we'll come there. Sure. Great. Thank you. Hola, César. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime, te oigo. Quería preguntarte acerca de la respiración. He escuchado que puede ser una técnica para guiarnos, para calmar ansiedades y pensamientos también. Quería escuchar tu punto de vista y si podrías darme pues, recomendaciones si es válido para ti. Ya te digo, ya que tengo algo por aquí importante que atender y solamente lo puedo hacer a esta hora por la diferencia de horarios. Ok. A ver, sí, la idea es poner la atención, en este caso, en un solo objeto. En este caso, el objeto es el cuerpo, ¿sí? La respiración. Calma un poco la mente, sí. Pero no la destruye, la calma solo. La mente solo se destruye cuando se sumerge en su fuente. Que es la misma conciencia de la respiración, la misma conciencia del cuerpo y la misma conciencia del pensamiento yo. Ok. No hay O nada sea que aparte de sumergirla en su lugar de origen. okay. Ese lugar de origen, pues soy yo, ¿no? O bueno, es ese mí, es la conciencia Es la o es el conciencia. perceptor. La conciencia, pero la conciencia también es un reflejo. El yo soy es un reflejo de lo que yo soy. ¿Me sigues? Sí. Es el reflejo de la luz que emana del absoluto por medio de una energía que está allí, inseparable de sí. Y ese yo soy es conciencia, ¿sí? Ese ser consciente, ese ser conciencia.
Disculpa, César, no te escuché porque me había entrado una llamada. ¿Podrías repetirlo? Ese yo soy, ese ser consciente, ¿m? Ese ser conciencia. ¿Me sigues? Se me bajó el volumen. Permíteme un tantito, voy a arreglar el audio. Hola, a ver. Sí, se te escucha muy bajo. Se me fue el audio por completo. ¿Por qué no te escucho? No, mi audio está bien. Le voy a ceder el espacio a otro, ¿vale? Mientras arreglo el audio. No, ya se acabó el tiempo. Ah, ya. Mañana, ¿ok? Vale. Que tenga buenas Ok, noches. igualmente. Pero me acuerdas, ¿ok? Sí. Hasta mañana. See you tomorrow, guys. Hasta mañana. Time up.